Ok, entonces, como les comentaba, necesito que vayan trabajando sobre su proyecto, el que ustedes elijan, cualquiera de estos tres, ¿sale? Tienen que hacer un análisis de qué va a llevar, o sea, acoten el problema a algo pequeño, no muy extenso. Pues ya cada uno de estos escenarios, ustedes ahí tienen dos entidades de ejemplo. Chequen qué otras entidades pueden ustedes identificar para que se pueda, digamos que almacenar en la base de datos. A cada una de estas entidades pues tenemos lo que vienen siendo los atributos. Y acuérdense, una vez que tenemos atributos, tenemos que empezar a identificar llaves candidatas, llaves primarias, llaves foráneas, cómo se van a relacionar estos atributos. Y después, posteriormente, hay que relacionarlos e ir normalizando la base de datos, ¿sale? Con las tres formas normales que hemos visto, ¿sale? Con esto abarcaríamos la primera mitad del curso, que prácticamente es la más extensa en el sentido de que pues la parte del diseño, ¿no? De hecho, a mí me interesa más esta primera parte, que aprendan a diseñarlo, porque es más que nada que aprendan a estructurar cómo van a almacenar la información. Ya esto posteriormente lo pueden aplicar en Excel, lo pueden aplicar en Access, que es donde lo vamos a aplicar nosotros, y lo podemos aplicar en pues en otro sistema de base de datos, ¿no? Pero es más que nada que ustedes aprendan a estructurar su información para reducir los errores que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, errores de inconsistencia de datos, de pérdida de datos, entre otras cosas, ¿no? Datos repetidos, ¿sale? Entonces necesito que vayan avanzando en su proyecto para que luego ese proyecto ustedes lo puedan vaciar a Access y ya tengan su base de datos en Access, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta que haya surgido de ese trabajo que han estado haciendo? ¿O no hay dudas? ¿O no lo han comenzado a hacer? Sí, ¿qué duda hay? Ok, se desconectaron por aquí. Bueno, en lo que se vuelven a conectar y nos dicen cuál duda había, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver, así de manera, eh, digamos que una primera visión a lo que viene siendo Access y cómo construir una tabla, ¿sale? Bueno, antes de que comencemos, ¿sí había alguna duda? Para que la resolvamos de una vez. Okay, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar a trabajar con Access.
Le voy a dar clic. Ahí está. ¿Sale? Nosotros habíamos creado una base de datos de ejemplo al principio del curso, una de contactos. Es esta. ¿Sale? Esta base de datos es una base de datos que ya se encuentra hecha, ¿no? O sea, ya tiene... ¿cómo puedo hablar? Aquí debe de aparecer en esta zona lo que viene siendo el micro. Ahorita está desactivado. Hay que darle clic para poderlo activar y que pueda hablar. No puede. Ok, no hay problema. Ahorita que finalice la clase, checamos porque, bueno, la computadora tendría que tener micrófono y eso se tendría que checar. Si no, pues ya ya me puede marcar y ya lo checamos en corto. Cuando vayan ustedes realizando su trabajo, ya sea que me manden una foto de lo que han hecho para que vayamos revisándolo, ¿sale? Porque pues sí me interesa que esté bien hecho el diagrama para que pues podamos entrar a realizar la base de datos, ¿sale? Entonces ahorita que finalice ya lo checamos. Entonces regresamos entonces a Access, ¿sale? Pues en realidad sí pudiera ser que al momento de que vemos así de golpe un trabajo como pues que nos asuste un poquito, ¿no? Sobre todo por cómo está la interfaz, ¿vale? Pero pues nosotros en lo que resta del curso ya vamos a estar trabajando con esto y ya se van a ir dando cuenta que no es tan que no es tan difícil, ¿no? Tampoco vamos a trabajar con todas las opciones porque pues para lo que nosotros necesitamos pues vamos a trabajar con una sección de ellas nada más, ¿no? Bueno, pues como todos los programas de Microsoft, aquí en Access nosotros tenemos esta cinta que es la cinta de opciones, la barra de título, la barra de herramientas de acceso rápido, ¿sale? La barra de estado, ¿sale? Y aquí nosotros tenemos acceso a las vistas, ¿sale? En este caso estamos en un formulario, aquí lo pueden ver, aquí dice el nombre del formulario, lista de contactos, y es el formulario que tenemos aquí, ¿sale? Y pues dependiendo del objeto con el que nosotros estemos trabajando, aquí tenemos un panel de objetos, y en este panel de objetos pues tenemos objetos de tipo tabla, objetos de tipo consultas, objetos de formularios, objetos de informes, objetos de macros y objetos de módulos, ¿sale? Estos tres macros y módulos nosotros no lo vamos a ocupar, nos vamos a quedar con tablas, con consultas, con formularios y con informes, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, bueno, ahorita la base de datos ya está creada, es una base de datos, una plantilla, ¿ok? Entonces, ahorita voy a hacer una desde cero, pero no toda, ¿no? Vamos a hacer unas tablas para que nos vaya sirviendo de ejemplo, ¿no? Pero ahorita en este ejemplo como tal que ya está hecho, permítame tantito. Buenas tardes. En este ejemplo como tal que ya se encuentra hecho, vean, tenemos tablas
Y si se dan cuenta, el hecho de que yo dé clic sobre ellas no necesariamente hace que yo vea la información aquí, ¿sale? Entonces, en este caso sí tengo, parece que es darle doble clic, está, para poder abrirla, ¿sale? Entonces vean también que aquí tengo un objeto de formulario, aquí pueden ver el icono del formulario, y pues aquí lo encontramos, lista de contactos, y aquí podemos ver la tabla, ¿no? El icono de la tabla, aquí, y pues aquí tenemos la tabla, ¿sale? Y vean, la tabla tiene dos tipos de vista, vista de hoja de datos y tiene vista de diseño, ¿sale? Entonces, en vista de hoja de datos, yo puedo ir agregando datos a la tabla, ¿sale? Y si me voy aquí a vista de diseño, es la vista del diseño de la tabla como tal, ¿sale? Entonces viene siendo algo muy parecido a lo que estábamos haciendo acá. Esta es mi vista de diseño, donde yo estoy diseñando lo que viene siendo mi base de datos, o sea, mi tabla, perdón. Y aquí abajo es la lista de ¿cómo se llama aquí? De hoja de datos, ¿no? Entonces, en esta lista de hoja de datos es donde yo puedo ir guardando la información, ¿sale? Entonces, a pesar de que yo en la vista de hoja de datos puedo ir agregando campos desde aquí, le damos clic para agregar y escogemos uno de los datos que tenemos. En realidad no es lo ideal. Lo ideal es que todos los cambios que apliquemos a la tabla, o sea, a la estructura de la tabla, los vayamos realizando desde la vista de diseño, ¿sale? Y pues, por ejemplo, un formulario también tiene sus propias vistas. Vista de formulario, vista de presentación, vista de diseño, ¿sale? Pero pues eso lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces, voy a cerrar esta base de datos. Bueno, otra cosa muy importante. Aquí sí se nos tiene que ir haciendo costumbre que cada que ustedes vayan haciendo modificación en algún objeto, sobre todo en las tablas, tenemos que guardar y cerrar el objeto, ¿sale? Aquí no es tan fácil como dejar abiertas muchas ventanas con muchos objetos, porque si son objetos que luego se relacionan entre sí, no nos va a dejar trabajar, ¿sale? Nos va a decir que no podemos modificar cierto objeto porque está relacionado con otro que se encuentra abierto, ¿sale? Entonces aquí sí es guardar para que no perdamos cambios y cerrar los objetos para poder modificarlos, ¿sale? Entonces vamos a crear una nueva, ¿sale? Base de datos en blanco. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, a diferencia de Word, Excel, PowerPoint, que yo abro el programa y puedo comenzar a trabajar y luego guardar, en Access siempre tenemos que creamos un documento nuevo, tenemos que guardarlo, ¿sale? De entrada tenemos que guardarlo. No me va a dejar crearlo hasta que yo no le diga el nombre de la base de datos, y aquí pues está la ruta, ¿no? En mi caso se va a crear en la unidad D, en la carpeta de documentos, ¿sale? Dentro de la carpeta OneDrive, la carpeta de documentos. Ustedes aquí pueden elegir alguna otra carpeta donde quieren que se vaya guardando esa base de datos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas antes de continuar? Luego lo checamos, Robert. Algo debe de tener en tu computadora. Ok, entonces voy a minimizar. Vamos a continuar. Entonces, lo primero que hacemos es ponemos Access. ¿Sale? Damos Access. Y le vamos a dar en nuevo. ¿Sale? Voy a crear una nueva base de datos en blanco. Y vamos a basarnos en... Vamos a trabajar con este ejemplo, ¿sale?
no es muy complejo. Entonces vamos a minimizar y le voy a dar crear, ¿sale? Le voy a poner aquí base de datos vamos a llamarlo alumnos, ¿ok? Vamos a ponerlo control escolar, si lo voy a hacer. Le voy a dar crear. Ahí está. Automáticamente me creo una tabla porque es lo que necesito, lo mínimo que necesito guardar en la base de datos, ¿sale? Lo voy a cerrar, ¿sale? Como no está guardado, no se guardó, entonces le voy a dar crear nueva tabla y vamos a ver si me deja cambiar. Voy a cambiar nombre. Okay, es que tengo que guardarla primero. Ahí está. Vamos a darle y esto va a ser un catálogo de alumnos, ¿sale? Otra cosa muy importante es, digamos que no es necesario hacerlo, pero es una buena práctica el hecho de ir asignando nombres con la siguiente nomenclatura. O sea, si es un catálogo, iniciar con cat de catálogo y luego alumnos, o sea, la palabra alumnos, porque va a hacer énfasis en un catálogo de alumnos, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso el prefijo de cat para catálogo lo tengo en mayúsculas y luego la A de alumnos la vuelvo a tener en mayúsculas. Es para que sea un poquito más fácil de leer y de identificar a qué se refiere cada una de sus tablas. Entonces, que lleve un nombre identificativo para la tabla como tal, ¿sale? Entonces lo voy a dejar así, cat de alumnos. Lo voy a dar aceptar, ¿sale? Pero yo no quiero trabajar en esta vista, ¿sale? En la vista de hoja de datos, ¿sale? Porque no voy a agregar datos de momento, ¿sale? Simplemente voy a agarrar y voy a crear la estructura de la tabla, ¿ok? Entonces me voy a ir para aquí, está de diseño, ¿sale? Y bueno, esto que yo tengo acá es bastante parecido a esto que tenemos aquí, ¿sale? O sea, aquí yo tengo el nombre del campo con el tipo de campo. Y aquí yo lo que voy a tener también es el nombre del campo con el tipo de campo. Y una descripción de para qué va a servirme ese campo. Esta información, como ahí lo dice esta descripción, es opcional. No es necesario que nosotros describamos cada uno de los campos, ¿sale? Sin embargo, dependiendo de, digamos que, para qué querramos la base de datos, pudiera ser útil describir para qué va a servir cada uno de los campos, en dado caso de que, pues, en un futuro sepamos, digamos, a veces uno trabaja una base de datos y no la vuelve a ocupar dentro de mucho tiempo y a veces se olvida, ¿no? Entonces, podemos usar este campo de descripción para poder nosotros posteriormente saber para qué me servía ese campo, qué quería yo guardar ahí, o por si otra persona lo va a ocupar, sepa también por qué ese campo existe, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos ahorita, aprovechando que vamos a trabajar con Access, vamos a introducir dos conceptos nuevos, por llamarlo de alguna manera. Explico.
Aquí en nuestro diseño, fíjense, yo tengo estudiante, tengo clase y tengo una tabla intermedia que me sirve para relacionar al estudiante, a varios estudiantes con varias clases, ¿ok? Ahora bien, aquí en mi definición de la tabla de estudiante, yo ya identifiqué lo que viene siendo mi campo clave, que es el campo matrícula, ¿sale? Entonces voy a escribir ahorita el nombre de los 4 campos, ¿sale? Lo mejor lo van a ver un poquito pequeño por el hecho de que estoy dividiendo hoja, pero es para que yo escriba más rápido, ¿sale? Entonces voy a escribir aquí matrícula. Vamos a escribir nombres. Voy a poner, aquí sí le voy a poner apellido paterno y apellido materno, ¿sale? Son los datos del estudiante. Nada más que aquí le voy a completar con matrícula estudiante y nombres estudiantes, ¿sale? Lo estoy haciendo así para que yo pueda identificarlo luego, ¿sale? No importa que el nombre esté largo, ¿sale? O sea, mientras más descriptivo sea, pues es mejor, ¿sale? Ok. Ahora bien, fíjense ahorita que son los datos y yo aquí ya tengo el tipo de datos: texto corto, texto corto, texto corto y texto corto, ¿vale? Ahora, este tipo de campo, que es el campo texto, aquí yo tengo el tamaño, aquí abajito. Entonces lo voy a hacer aquí más grande. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Entonces yo aquí tengo el tipo texto corto y aquí yo puedo escoger texto largo. Creo que, en el documento que yo les pasé se llamaba memo. Ahorita ya le cambiaron, ya no es campo memo, sino es campo texto largo, ¿sale? Entonces lo voy a dejar como texto corto. Y la matrícula habíamos dicho que íbamos a ocupar creo que 15 espacios, ¿no? Entonces yo le pondría aquí 15, ¿sale? Entonces ahorita lo voy a dejar así nada más. Okay. ¿Qué quería yo que checáramos? Fíjense que Access me creó este campo, ¿sale? Este campo que se llama ID. Roberto en su trabajo anterior me había puesto un campo que decía ID de estudiante, ¿sale? ¿Por qué ese campo Access lo está poniendo, lo está agregando, pero en mi diseño de base de datos no lo tengo? Es por lo siguiente. Ese campo ID tiene una razón de ser. Y la razón es la siguiente. Nosotros, dentro de nuestro diseño de base de datos, identificamos que la tabla de alumnos, la tabla de estudiantes, la tabla de alumnos, tenía una llave primaria, ¿sale? Que era la matrícula. ¿Cuál es la llave primaria? Pues es el campo que no se puede repetir en una tabla, ¿sale? O sea, no puedo tener en este caso, dos matrículas iguales para 2 alumnos, ¿ok? Entonces es por eso que nosotros, pues, convertimos el campo matrícula en en llave primaria, ¿ok? Entonces, ¿cuál viene siendo el problema que pudiéramos tener que esta matrícula fuera una llave primaria? Una llave primaria, lo más probable es que va a ser llave foránea en otra tabla, ¿sale?
Entonces, ¿qué significa que yo haga una relación entre la matrícula del estudiante siendo llave primaria en el catálogo de estudiantes con una matrícula que es una llave foránea en la tabla que me va a servir para crear esta relación entre estudiantes y clases? ¿Sale? Aquí yo tengo una relación en el campo matrícula, pero esto significa que Access o cualquier sistema gestor de base de datos que ustedes estén manejando, esos campos que nosotros identificamos como claves, siempre que sea requerida información de esas tablas para poder, digamos que buscar información entre todas las tablas que están relacionadas, se hacen comparaciones entre los campos que son claves. ¿Ok? Entonces, en este caso, cada que trabajáramos con estas dos tablas, haríamos búsquedas por los campos de matrícula. O sea, tendríamos que comparar cuántas veces está la matrícula de cierto alumno en esta tabla. Pero eso significa que voy a buscar entre toda la base de alumnos. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que tenemos un costo en memoria o en un costo en procesamiento, llamémoslo así, ¿sale? Entonces, Access va a necesitar recursos de la computadora para poder hacer esa comparativa, ¿ok? Y sucede lo siguiente, que ese costo en recursos es más grande cuando lo que estamos comparando son cadenas de texto, ¿ok? Entonces nosotros reducimos complejidad a esas comparaciones usando enteros, números enteros, ¿ok? Y nosotros, al reducir esa complejidad, pues estamos ahorrando recursos, ¿ok? En este caso, recursos de procesamiento. Quizás las computadoras actuales, en una base de datos tan pequeña como podamos hacer con Access, no consuma tantos recursos, pero siempre es una buena práctica manejar por eso estos campos ID, ¿sale? De hecho se llaman ID porque pues son como que identificativos, ¿no? O sea, identifican. Y suele hacerse que al momento de que nosotros convertimos este diseño que ya tenemos hecho en nuestra base de datos, digamos, en nuestro diseño de la base de datos, lo pasamos ya, en este caso, a Access o a cualquier sistema gestor. Siempre tomar en cuenta agregar este campo ID. Y ese campo ID automáticamente lo convertimos en llave primaria, para que todas las búsquedas entre tablas que se relacionan sean por sus respectivos campos de ID, ¿sale? Y con esto vamos a reducir la carga de trabajo para la computadora, ¿ok? Pero no debemos de olvidar que la matrícula, en este caso, antes en mi diseño era primaria, pero al ser primaria también es candidata, ¿sale? ¿Y qué características tiene una llave candidata? Que tampoco puede haber dos llaves candidatas iguales, ¿sale? Entonces, ni el campo ID se va a repetir, no va a haber dos IDs iguales. De hecho, este ID, su tipo aquí lo dice, autonumeración. Eso significa que yo ese campo no lo voy a poder modificar, sino Access automáticamente, cada que insertemos a un alumno nuevo en el registro, va a ir creando y va a ir aumentando en 1, ¿sale? Entonces, este ID yo no lo puedo manipular, ¿sale? Entonces, lo ideal es de que no se llame ID nada más, sino le pongamos ID alumno para poder identificar al alumno, ¿sale? Y de hecho aquí le voy a cambiar alumno porque la tabla se llama alumno, no estudiante, ¿sale? Entonces, esta ya es llave principal, aquí está marcada. Si yo le doy clic, se la voy a quitar, ¿sale? O sea, le voy a dar clic acá, va a dejar de ser llave principal. Pero si yo lo selecciono y le doy clic,
la vuelvo a convertir en llave principal, ¿sale? Entonces, esta llavecita que tiene acá me está indicando que este campo es un campo primario, es una llave primaria, ¿sale? Y por ende, bueno, como es un tipo de numeración y voy a tener muchos valores, pues ya me lo puso que va a ser un entero largo y que se va a ir incrementando de poco en poco. Esto yo ya no lo muevo. Indexado significa que va a agregarse al índice, pero sobre todo lo que me interesa es esto, que diga que sí está indexado sin duplicados, ¿sale? Como es una llave primaria, al momento que le damos clic en agregar llave primaria, automáticamente le va a poner todos estos datos que yo necesito. No le tengo que mover más. Pero al campo donde sí le voy a tener que mover es a matrícula, ¿ok? Porque matrícula número 1 es una llave candidata ahora. Como llave candidata, número 1 no se puede repetir, ¿ok? Entonces tengo que buscar aquí donde dice indexado y fíjense que aquí dice que no. Al no estar indexado, pues obviamente, número 1, sí voy a poder duplicar, ¿sale? ¿Puedo agregarlo a un índice? Sí. Con duplicados, no, porque es una llave candidata. Entonces, la única manera de asegurar que la llave no tenga, que en este caso el campo matrícula no tenga duplicados, es convertirla en indexada, pero sin duplicados, así como el campo de arriba, ¿sale? Esa es una, ¿ok? Y la otra restricción que tenemos que tomar en cuenta, ¿se acuerdan que en nuestro diseño, para que una base de datos o una tabla estuviera en primera forma normal, no podía yo permitir cadenas nulas, ¿sale? Sobre todo en los campos que eran candidatos, ¿sale? Entonces, un campo candidato no puede tener valor nulo, ¿sale? Y en este caso, como es un campo de texto, un valor nulo, por así decirlo, sería permitir la longitud 0, o sea, no escribir nada, ¿ok? Entonces yo aquí le quito, permitir longitud 0, no. A fuerzas tengo que escribir una matrícula, ¿ok? Y número 2, la tengo que hacer un campo requerido, ¿sale? Cuando un campo no es requerido, yo lo puedo dejar vacío. Pero en este caso es un campo que es llave candidata. Entonces ahí lo pueden ir apuntando. Un campo que es llave candidata, número 1, el valor requerido tiene que ser sí. Número 2, no puede permitir longitud 0 cuando son campos de texto. Y número 3, lo tengo que hacer indexado sin duplicados. Con esto yo ya estoy asegurándome. Número 1, que todo alumno tiene que tener una matrícula. Y número 2, que no pueden existir dos matrículas iguales. ¿Ok? Y bueno, vámonos aquí. Bueno, antes de que yo continúe, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No es lo mismo poner en el campo que estaba señalando, no es lo mismo poner nulo. Si no hay nada que poner, no se debe poner entonces nada. Solamente poner, sí, en este caso sí, pero me refería a que si no necesitamos ese campo que está solicitando, no le debemos poner tampoco nulo, solo dejarlo vacío. Sí. Lo que pasa es, en este caso, el campo matrícula tiene que ir de a fuerzas, ¿sale? El valor nulo es cuando nosotros no escribimos nada, cuando lo dejamos vacío. No es la palabra nulo. Lo que pasa es que así se le conoce como un campo nulo. Un campo nulo es cuando no ponemos información. No es lo mismo una longitud 0, por así decirlo, a un campo nulo. O sea, nulo es que no hay información, ¿sale?
Entonces nosotros al forzar que un campo sea requerido, si el usuario no escribe nada, automáticamente nos va a mandar ahí access de que tenemos que escribir un dato, ¿sale? O sea, es un campo requerido, ¿sale? Ahora, una llave candidata, o sea, un campo candidato como matrícula, a fuercitas es requerido, no lo puedo dejar en nulo, ¿sale? ¿Y qué sucede como es un texto? Pues que la longitud del texto tampoco puede ser 0. Es por eso que no permitimos que la longitud sea 0, ni permitimos que sea, digamos, que sea pasado por alto ese campo, ¿ok? Y otra cosa es que en el indexado, la llave candidata tengo que ponerla como que sí está indexada sin duplicados, porque no puede haber dos iguales. ¿Ok? No sé si... Ok. Ok. Sí. Bueno. Sí. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Nosotros cuando vimos primera forma normal, había una regla que decía que en una base de datos nosotros deberíamos de evitar tener valores nulos en cada uno de los campos. Mas, sin embargo, pudiera haber cierta flexibilidad en campos que no son clave, ¿sale? Los 3 campos que me quedan a mí, nombre y apellidos, ninguno de ellos es clave, ¿sale? Entonces, al no ser clave, yo puedo evitar indexarlos y dejarlos aquí en no, ¿sale? Sin embargo, ¿para qué sirve indexar un campo? Además, bueno, si yo le doy indexado sin duplicados, me sirve para mantener que va a ser único. Pero nosotros también tenemos aquí una opción que dice indexado sin duplicados, ¿sale? Ok, el indexado sin duplicados sirve cuando nosotros queremos... ¿qué es un índice? Un índice es una estructura interna que va a tener la base de datos, que es justamente un índice como nosotros conocemos. Entonces es un índice que maneja la base de datos. Entonces sirve para que cuando nosotros querramos hacer una búsqueda por cierto campo, esa búsqueda al tener un índice se hace más rápido, ¿sale? Es como un índice de un libro. Si ustedes quieren buscar un capítulo en un libro, es más fácil buscarlo directo en el índice para ver en qué página está que empezar a hojear el libro, ¿sale? Entonces, cuando Access va a hacer una búsqueda por un campo, digamos que ustedes en su sistema van a buscar a los alumnos por matrícula, pues en este caso automáticamente la tenemos que indexar porque es campo clave, ¿sale? Entonces Access va creando un índice interno de las matrículas con ciertos procesos de búsqueda que va a ser más fácil localizar al alumno, va a ser más rápido. Sin embargo, estos últimos 3 campos no los tenemos indexados, ¿ok? Pero bueno, ¿qué sucede si nosotros en nuestro sistema vamos a hacer búsquedas muy seguidas, quizás por el apellido paterno del alumno o quizás por el apellido materno del alumno, ¿sale? Entonces, si nosotros identificamos, número 1, que vamos a hacer muchas búsquedas por cierto criterio, ese campo valdría la pena indexarlo, ¿sale? Pero como no queremos que sea único, lo podemos indexar sin duplicados. Perdón, con duplicados, pero es con duplicados. ¿Por qué? Porque pues no es un campo clave y sí puedo tener muchos alumnos con el mismo nombre o con el mismo apellido, ¿sale? Entonces, si yo lo indexo con duplicados, las búsquedas por ese campo van a tender a ser más rápidas, ¿ok? Ahora, si nosotros, sabiendo esto, que si indexamos un campo, podemos hacer búsquedas en él más rápida, ¿por qué no indexar todos los campos? Y la respuesta es porque ese índice que se va construyendo
en la base de datos va ocupando espacio y va creciendo. Y cuando ese índice se va haciendo ya muy grande, y si yo tengo muchos índices, en vez de que vaya siendo más rápido, se va a ir haciendo más lento, ¿sale? Entonces, por eso es de que no conviene indexar todos los campos a menos que yo sepa que voy a hacer muchas búsquedas por ese campo, ¿vale? Si digamos que teniendo esta base de datos, esta tabla con alumnos, casi siempre voy a hacer mis búsquedas por matrícula, le voy a decir, ok, dame tu matrícula y así lo vamos a buscar. No tiene caso indexar ninguno de los otros datos, ¿sale? En este caso, vamos a tomar en cuenta que la búsqueda va a ser por matrícula y que de vez en cuando buscaremos por apellidos, en dado caso que al alumno se le olvide su matrícula o no la tenga a la mano. Pero no va a ser lo común, entonces yo por eso voy a dejar estos campos indexados, ¿vale? Lo que también tengo que elegir es si lo voy a hacer requerido y la longitud, ¿sale? Porque recuerde, una base de datos normalizada debemos de evitar los valores nulos, ¿ok? Tenemos cierta flexibilidad en ciertos campos, pero tomando en cuenta que todos los alumnos deben de tener nombre, deben de tener sus 2 apellidos, en este caso yo no quiero dejar la opción a que me capturen el nombre de un alumno sin apellidos, ¿sale? Entonces, por lo tanto, estos 3 campos, tanto el de nombre como el de apellidos, los voy a hacer requeridos. No porque sean candidatos, porque no lo son, ¿sale? Sino porque yo estoy poniendo la restricción de que la persona que vaya a escribir la información, que vaya a capturar la información, no quiero que deje uno de los registros de los alumnos sin apellidos ni sin nombre, ¿sale? Entonces yo con esto estoy forzando, al hacer eso, que no puede haber valores nulos ni de longitud 0 en estos 3 campos, ¿sale? No son claves, pero no voy a dejar la opción de que sean nulos o vacíos, ¿sale? Bueno, vacío es nulo, ¿ok? Y nada más me faltaría ajustar lo que vienen siendo los tamaños, que son 50, 30 y 30. Entonces aquí le vamos a poner 50, aquí le vamos a poner 30 y aquí le vamos a poner 30, ¿sale? Con esto ya tendría configurada mi base de datos. Bueno, perdón, no mi base de datos, mi primera tabla de la base de datos. ¿Ok? ¿Preguntas antes de que yo continúe? Ninguna. Los que tienen un apellido. Es que todos tenemos 2 apellidos. Aunque sea el mismo repetido 2 veces, pero tenemos 2 apellidos, ¿no? No. Hay personas que no tienen 2 apellidos. Lo veo en los alumnos que manejan mismo. Dice María del Carmen Pérez. Nada más tiene un apellido. Es decir, que son hijos de madre soltera. Pero se puede registrar con el apellido. No, sí, pero tienen un solo apellido. No lo manejan por eso, como ¿qué Pérez pasa en el segundo campo? ¿Ah? ¿No se repite como Pérez Pérez? No. Solamente aparece en la base de datos que proporciona la escuela como María del Carmen Pérez. No le vuelven a poner Pérez. O inclusive no está registrado con el apellido completo de la madre. Es decir, si la madre es Pérez López, el niño o la niña tiene María del Carmen Pérez López como el apellido materno. No
En la base de datos, en su, ¿cómo se llama? En su acta de nacimiento aparece nada más como un apellido. Esa es la pregunta. Ok, bueno, es que aquí ya depende de las reglas que va a tener el negocio, ¿no? O sea, bueno, yo no sabía eso. Para mí que cuando son hijos de madres solteras suelen repetir el mismo apellido. Ya sea el mismo apellido de la madre o repiten 2 veces el apellido paterno de la madre, ¿no? Ahora bien, yo la verdad ahí sí desconozco cómo lo manejen en el registro civil, pero si ustedes que les ha tocado trabajar con esto, tienen pues digamos que el conocimiento que uno de los apellidos puede omitirse, entonces configuren los campos como que pueden ir nulos o pueden ir vacíos, ¿sale? O sea, a lo que voy es a lo siguiente, no el hecho de que yo esté haciendo el ejemplo de esta manera significa que tiene que ser así, porque depende del caso particular de cada negocio. Habrá, o sea, y hablo por negocio, por el proyecto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dependiendo del proyecto en el que ustedes vayan a trabajar, ustedes tienen que definir las reglas de ese proyecto, o sea, las restricciones de ese proyecto. Entonces, si en el proyecto que yo estoy planteando ahorita como ejemplo, yo estoy considerando que todos los alumnos tienen que tener ambos nombres, entonces por eso es que estoy tomando la decisión de no permitir campos vacíos. ¿Ok? Ahora, si ustedes toman la decisión de que en su proyecto sí puede tener alguno de los apellidos vacío, entonces ustedes deberán dejar esos campos como no requeridos. O sea, ustedes tendrán que ponerle aquí en requerido no y tendrán que ponerle que sí permita la longitud 0, ¿sale? O sea, esto no es que tenga que ser así como lo estoy diciendo, sino ya va a depender de lo que cada uno de ustedes esté construyendo, ¿sale? Entonces, si ustedes ahí en la universidad lo manejan de esa manera, o sea, yo desconozco, o sea, no sabía yo que nada más puede aparecer un apellido, y si así se maneja en el registro civil, pues entonces tendrán que tener la flexibilidad de que esos campos vayan vacíos. No hay tanto problema porque no es un campo candidato, ¿sale? Y al no ser un campo candidato tenemos cierta flexibilidad en permitir algún valor nulo en esos campos, ¿sale? Pero sí hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Que va a depender de de cada proyecto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Va a depender del proyecto de cada quien. Dependiendo de la necesidad de nosotros, dependiendo de la necesidad de cada uno, entonces, ¿no? Así es. Sí, porque nosotros incluso podemos hacer un sistema que sea para 2 instituciones, una base de datos que sea para 2 instituciones diferentes, pero que se dedican a lo mismo, pero tengan reglas de negocio diferentes. Entonces, esas restricciones se tienen que adaptar a las reglas del negocio. Está como, por ejemplo, hablábamos de la edad mínima para conducir, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la mayoría de edad, aquí es de 18 años, en Estados Unidos es de 21 años. Entonces, hay que hacer adecuaciones. Puede ser el mismo sistema para 2 países diferentes, pero tenemos que validar las reglas específicas de cada país o de cada negocio, ¿sale? Y las restricciones irían dependiendo de cada negocio, ¿sale? Es por eso que aquí no hay una receta como tal de que se tiene que hacer así. Tenemos que tener los conocimientos de cómo aplicar ciertas validaciones dependiendo de cada
cada negocio, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y que no sea Leticia? No, creo que no. Bueno, ahora vamos. Por último vamos a cerrar con otro campo que vamos a presentarlo, por decirlo de alguna manera. Ya agregamos nosotros el campo ID. Ya les expliqué para qué sirve el campo ID, ¿sale? Ahora, sucede algo en las bases de datos. Nosotros en una base de datos podemos eliminar un registro, ¿sale? Pero ¿qué sucede? Que cuando eliminamos un registro, ese registro ya no lo podemos recuperar. Ya es un borrado, digamos que permanente de la información. Si nosotros tenemos un registro en nuestra base de datos y lo eliminamos, digamos que de la base de datos, no les digo físicamente porque pues puede ser que la información todavía esté en el disco duro, ¿no? Pero y pues no es algo físico, no es como romper un papel, pero lo eliminamos, ¿sale? O sea, si yo quito un registro, le doy a eliminar y lo saco de la base de datos, ya se perdió, no hay manera de recuperarlo, ¿sale? Entonces sucede algo muy curioso. La mayoría de las veces cuando no estamos relacionados o no sabemos mucho de base de datos, pues ¿qué es lo primero que aprende uno? O qué es lo que considera que deberíamos aprender? Pues dar de alto un registro, poder modificar un registro y eliminar un registro, ¿sale? Pero la realidad es que ya en la práctica eliminar un registro casi nunca lo vamos a hacer, ¿sale? Porque eso implicaría perder esa información. Y a nosotros nos interesa tener almacenada esa información. Entonces, lo que nosotros hacemos regularmente, en vez de eliminar un registro, es hacer algo que se llama un borrado lógico. Un borrado lógico lo podemos llamar como que un cambio de estado de un registro de prendido a apagado, pero sin eliminarlo de la base de datos, ¿sale? Entonces es para eso que solemos usar, y esto es más por experiencia, es digamos que más por experiencia que por el hecho de que pues que tenga que ser así, pero yo creo que muchos así se lo manejan. Agregamos un campo al final que va a ser un campo lógico y lo voy a llamar borrado lógico y le puedo poner el nombre de la tabla, ¿sale? O lo que me representa. Y este campo borrado lógico lo voy a hacer como un campo sí y no, ¿sale? Entonces, este campo de borrado lógico yo lo voy a poner que su valor predeterminado, bueno, esto igual depende de cómo ustedes lo quieran tomar, ¿sale? Entonces yo lo voy a poner que su valor sea siempre sí, ¿sale? Va a ser su valor predeterminado. Bueno, no me está dejando. A ver. Ahí está. Lo voy a dejar como que su valor sea así, ¿sale? A ver si no me deja ponerlo como verdadero. Ahí está. En este caso, bueno, estaba como no. Vamos a ponerlo como sí para que sea fácil de comprender, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Que según la manera en que tengo de verlo, cuando esto sea verdadero, cuando sea sí, significa que el campo está activo. Y cuando el valor sea no, el campo está dado de baja, ¿sale? O sea, está
borrado lógicamente de la base de datos. Ustedes pueden invertirlo, que cuando diga no, significa que está dado de alta, o sea que no está borrado, y que cuando diga sí, está dado de baja, o sea que sí está borrado. Depende de cómo cada uno de ustedes vea su solución, ¿sale? El detalle es que cada que este campo se cree, va a tener un valor predeterminado, que va a ser o sí o no, que viene siendo falso, verdadero o falso, ¿sale? Entonces, cada campo que yo dé de alta, o sea, cada alumno nuevo, en este caso que yo capture, pues se va a dar dando de alta con el valor que corresponda al alta, ¿no? Si es sí, para que esté dado de alta, se va dando de alta como sí, ¿sale? ¿Y qué gano yo con esto? Que cuando yo hago una búsqueda por alumno, yo puedo poner la condición que solamente me muestre a los alumnos que están dados de alta, ¿sale? O sea, que están dados de alta en la base de datos, o sea, que los estoy considerando como que están registrados en la base de datos. Y cuando yo vaya a borrar un alumno, en este caso un registro, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar este valor de sí a no, en mi caso, ¿sale? Y cuando yo vuelva a hacer una búsqueda, pues los alumnos que tienen el valor de borrado lógico como no, pues no van a aparecer en la base de datos, ¿sale? O sea, eso significa que en algún momento yo los di de baja de la base de datos. Si yo quiero recuperar a uno de esos alumnos que están borrados, solamente tengo que acceder al registro de donde están borrados y cambiarle el valor a verdadero o así, para que vuelva a aparecer dado de alta en la base de datos. Es algo como mandarlos a la papelera de reciclaje, y mientras yo no los elimine, están en esa papelera y los puedo recuperar cambiándole el valor de borrado lógico, ¿sale? Esto no es lo mismo que el estado del alumno, porque digamos que yo puedo tener un alumno inscrito y lo puedo tener dado de alta en ese curso escolar, pero que si el alumno se dio de baja, cambio su estado del alumno a baja, ¿sale? Pero el borrado lógico sigue estando en verdadero porque el alumno sigue estando activo en la base de datos, ¿sale? O sea, es otra validación, porque yo aquí puedo decir, bueno, vamos a poner el estado del alumno, pues el alumno va a estar alta o baja, porque pues va a reprobar y se va a dar de baja, ¿no? Sigue siendo un alumno, sigue siendo un registro en la base de datos, es un alumno que se dio de baja, ¿sale? Entonces su estatus aparecerá como dado de baja, pero sigue apareciendo en la base de datos, o sea, sigue existiendo como registro en la base de datos. Ya un campo borrado lógico es cuando yo pretendo que él ya no forme parte del sistema. Es como mandarlo a la papelera de reciclaje, ¿sale? Entonces no hay que confundir eso, porque voy a tener estados, incluso puedo tener registros que se pueden encontrar en 5 estados diferentes, pero un borrado lógico solamente se va a encontrar como o está dado, o sea, existe en la base de datos, o como está en la papelera de reciclaje, ¿sale? Entonces, cuando un borrado de lógico sea negativo, si lo establecemos así, quiere decir que es como si yo hubiera eliminado al alumno de la base de datos. Solamente que en vez de eso lo estoy mandando a la papelera para que yo pueda, número uno, pueda consultar qué alumnos tengo en la papelera, o pueda yo recuperar a uno de esos alumnos de la papelera de reciclaje, ¿sale? Si yo lo elimino ya de la base de datos, ya elimino el registro, ya no nada más le cambio el estado, sino lo elimino, ahí sí ya no está en papelera, ya no puedo saber ese histórico del alumno, ¿sale? Yo ya no puedo saber ese alumno si alguna vez estuvo inscrito en la escuela. ¿Por qué? Porque ya eliminé toda la información, todo el histórico de ese alumno, ¿sale? En cambio, si yo solamente lo doy de baja, puedo checar el historial de ese alumno, ¿sale?
puedo checar el historial de los alumnos que están en una papelera, en un borrado lógico, pero si yo lo elimino físicamente se borra todo su historial, ¿sale? No físicamente, lo elimino de la base de datos con eliminar registro, elimino todo su historial, ¿sale? ¿Queda comprendido este último campo de borrado lógico? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, pues terminaríamos la clase por hoy. Déjenme ver, creo que sí grabé. Sí, sí está grabado. Terminamos entonces por hoy. Nada más, así rapidito antes de cortar el video para los que ven repetición, o sea, lo ven después. Necesito que vayan adelantando su diagrama de base de datos para que lo podamos ir revisando y podamos ir construyendo las tablas. Ahorita ya vieron cómo podemos construir una tabla. O sea, esta tabla ya está construida, yo nada más la guardo, ¿sale? Bueno, es que aquí me está tengo que checar este valor. Ahorita lo voy a quitar, nada más para que yo pueda guardar y les muestre. Aquí ya puedo ir capturando datos, ¿sale? Ya tengo matrícula de alumno, tengo nombres de alumno. Esto nunca lo vayan a trabajar desde acá, ¿sale? Nunca le vayan a agregar campos nuevos desde acá. No es lo óptimo, no es lo ideal. Entonces aquí cuando yo vaya agregando un alumno nuevo, ¿vieron? Como no escribí valor en materno, no me dejó por la restricción que le puse. Y automáticamente ya le puse un ID, ¿sale? Con esto yo ya tengo a un alumno dado de alta en la base de datos, ¿sale? Entonces, ustedes en este video ya vieron cómo podemos ir creando nuestras tablas. Ya creamos nuestra primera tabla. Necesito que vayan adelantándole a su diseño para poder finalizarlo, ¿sale? Entonces, ya que tengamos ese diseño hecho, van a ver que ya ir construyendo la tabla y las relaciones va a ser rapidito. O sea, en Access no nos vamos a complicar a estar viendo tantas propiedades, sino nos vamos a lo útil, ¿sale? Ahorita en esta clase ya construimos, ya les pasé la receta para construir una tabla, ¿sale? Entonces ahí les voy a hacer el fin de semana una tablita ahí con una receta rápida para qué tratamiento darle a cada uno de los campos para que ustedes ya lo vayan viendo. Pero de nada sirve que tengan las tablas y ya las tengan capturadas en Access si el diseño no es óptimo, ¿sale? Si el diseño no es correcto, van a tener problemas más adelante al momento de estar capturando datos, ¿sale? Por eso es que de un buen diseño podemos ya hacer una buena base de datos, ¿sale? Entonces, pónganle atención a su diseño para que ya podamos comenzar a meternos más en Access, ¿sale? Entonces queda pendiente eso. Voy a detener la grabación